tema de la adicción al trabajo. ¿Sabe usted si es o no un trabajo adicto o un laboradicto, como también se les conoce? Pues entonces acompáñenos a determinarlo. Durante el programa de hoy tenemos dos expertos en el área que nos acompañan. Uno de ellos es Yannick Rivière, director de Caracas Coaching, y también está con nosotros Eduardo Pinedo, psicólogo industrial, además director gerente de Search CA, empresa consultora especialista en recursos humanos. Dejábamos en el aire una interrogante. ¿Hasta qué punto la persona que es adicta al trabajo puede ver la actividad que realiza como una idea obsesiva? Como todas las, como todas las adicciones, la persona que es adicta al trabajo o al consumo de sustancias o a cualquier tipo de comportamiento, esa persona no lo reconoce, no reconoce que es adicta. En todas las adicciones ocurre así. El caso del trabajo no es diferente. Como tú lo mencionaste al principio, en el caso del trabajo hay una diferencia. Es reconocido una persona que tenga una dedicación muy grande al trabajo. Lo más grave aún, visto desde el punto de vista de las empresas, hay empresas que lo estimulan y que lo exigen. La persona, visto desde el punto de vista de la persona, debe tener la capacidad para reconocer si es un adicto al trabajo o no es un adicto al trabajo. Yo diría que aquí tenemos que diferenciar cuando una persona tiene una dependencia, es decir, un comportamiento compulsivo de necesidad de trabajar, perdón, dedicarle mucho tiempo al trabajo, descuidando sus otras áreas, en cuyo caso hay obviamente una dependencia, porque está la necesidad compulsiva de dedicarse ¿Y al cómo trabajo. determinar si la persona es o no o alguien que desarrolla esta característica compulsiva? Justamente tenemos que diferenciar cuando una persona reconoce, que a veces lo reconoce y a veces no lo reconoce. Cuando la persona, en las circunstancias que vivimos hoy en día en Venezuela, tiene que tener 2, 3 o 4 trabajos para poder sobrevivir económicamente. En ese caso, si la persona sabe manejar el resto de sus áreas y le dedica ese tiempo vamos a decir, tener varios rebusques, como se dice por ahí vulgarmente, la persona está simplemente complementando su necesidad económica. Nosotros, nuestro trabajo como psicólogos industriales, dentro de las empresas y a las personas que trabajan en las empresas, generalmente lo que hacemos es acudir a la fortaleza que tienen las personas para poder, en primer lugar, reconocer si tienen o no tienen esa dependencia y, en segundo lugar, ver si las pueden enfrentar. Es decir, fortalecemos, ayudamos a las personas a identificar sus propias fortalezas para que puedan identificarlo y manejarlo. Si Ahora no bien, lo logran, los enviamos entonces a una persona que pueda ayudarles a manejar su Ahora dependencia. bien, Yannick, hablábamos también del tema del reconocimiento. La adicción al trabajo se reconoce justamente por los superiores. Esto es algo que se puede ver de una manera positiva, pero que también puede ser algo muy negativo y puede ser incluso la raíz también de este problema, de esta adicción, de esta tendencia a sobrecargarnos muchas veces de trabajo, porque la persona busca, en cierto modo, ser reconocido. Cuéntanos qué opinan ustedes específicamente en torno a esto y cómo influye justamente el reconocimiento en la adicción como tal. No, por supuesto, Eduardo le explicó de forma muy clara la gran diferencia entre lo resto de las adicciones y la adicción al trabajo, que obviamente no conozco a nadie, y yo me imagino que tampoco tú, que va a reivindicar el hecho de ser adicto a la bebida o a la droga. Pero cuando una persona dice que trabaja mucho, todo el mundo le mira con admiración. Yo en particular, como francés, vengo de un país donde la primera pregunta que te hace la persona es ¿a qué te dedicas? Eso te califica como persona. Entonces, obviamente, la importancia del trabajo hace que muy fácilmente, obviamente, tú puedes entrar en la adicción, como lo acabas de decir, además, los superiores, ciertas empresas favorecen eso, pero si tú supieras no tanto únicamente eso, porque nos damos cuenta que muchas profesiones liberales, donde justamente no hay diferencia, no hay frontera entre la vida profesional y personal, Ok. pienso quizá los médicos que trabajan por su cuenta, los abogados, nosotros mismos también podemos caer en ese tipo de adicción justamente porque no existe esa frontera, sin que haya una presión jerárquica, vamos a decir, pero obviamente la valoración de la sociedad hace que obviamente está muy bien visto y entonces por ser muy bien visto, obviamente decir que tú estás adicto al trabajo, complicado. Ahora, pero generalmente es muy bien visto por el jefe y por la sociedad, pero muchas veces no es así
por parte de los compañeros de trabajo, para quienes este constante reconocimiento hacia la persona a veces genera cierta tensión o cierta incomodidad. No, tal cual. Tú sabes, en Estados Unidos hablan de up o out. Sí, o tú subes o tú te quedas afuera. Es decir, ese sentimiento que para seguir trabajando en la empresa tú tienes que siempre aumentar de cargo y rendir más, si no tú vas a estar despedido. Entonces hay una filosofía que obviamente facilita lamentablemente eso y no está obviamente bien vista de lo que tiene una vida más equilibrada, obviamente. Pero hay ciertos criterios también que puede permitirte a ti como tal, a pesar de la dificultad obviamente de ver que tú eres adicto, ciertos criterios que pueden funcionar como una alarma para ti. Por ejemplo, la prepondencia, el hecho que más allá del trabajo nada no existe para ti. Es un primer criterio. La tolerancia, cada vez tú eres más tolerante al nivel de volumen de horas que tú dedicas al trabajo. Es muy importante también. El cambio de humor. Si tú empiezas a estar de forma más recurrente de mal humor, es un síntoma también. La facilidad a caer en conflicto. El hecho que te hace falta el trabajo cuando no estás trabajando. Son ciertos criterios que te pueden permitir de funcionar como señales para ver si tú estás o no cayendo realmente algo que se acerca a la adicción. Ahora bien, vamos a aprovechar este momento para averiguar qué tanto conocen los venezolanos sobre la adicción al trabajo a través de estas encuestas que preparó nuestro equipo de producción. Bueno, todo tiene su momento. Hay tiempo para reír, tiempo para trabajar, tiempo para divertirse y el trabajo es el trabajo y la diversión hay que darle un poquito también de diversión al cuerpo. No puede ser las personas adictas al trabajo, o sea, una adicción es, sea el trabajo, sea la droga, sea al café, sea el cigarrillo, es mala. Mira, en esta situación que estamos viviendo tiene que volverse uno adicto al trabajo, porque el que tiene su trabajito de 8 horas tiene que buscarse por otro lado para poder completar. Bueno, como yo, me gusta trabajar toda la vida. Tengo 67 años y me gusta trabajar toda la vida, estoy trabajando todavía laboralmente. ¿Y cree que eso es bueno para la salud del humano? Será bueno, claro, o sea, que si uno se queda en casa no hace nada. Bueno, no es bueno porque uno siempre se tiene que dar su espacio, pues. Tiene que, si tiene su familia, sus hijos, tiene que ir a recrear sus hijos, darle una buena disciplina y enseñarlo que tiene que compartir con ellos, pues. Para todo el tiempo no es el trabajo. Importantísimos, como siempre, los comentarios de los venezolanos en torno a los temas que tocamos en el programa, específicamente hoy hablando sobre la adicción al trabajo. Hay una pregunta que también me gustaría conocer la respuesta. Hablábamos de que no solamente el tiempo que dediquemos al trabajo es un determinante o un factor que inmediatamente indica si somos adictos o no a la actividad laboral que realizamos. También hablábamos de la ausencia de la persona del ámbito familiar, por ejemplo. ¿Es esto per se un determinante para decir o un elemento que haga que uno pueda diagnosticar que alguien padece de adicción al trabajo o no? Bueno, indudablemente que una persona que tenga adicción al trabajo le dedica demasiado tiempo por la necesidad imperiosa de dedicarse al trabajo y descuida sus otras áreas, no hay absolutamente ninguna duda que la persona no está percibiendo de que tiene esa adicción al trabajo. ¿Por qué? Porque estamos viendo las consecuencias al abandonar su área familiar, al abandonar su área social, su área de diversión. Toda persona necesita tener un equilibrio en su vida. Cuando abandona esto, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, se va a divorciar. ¿Quién va a aguantar a una persona que está trabajando? ¿Qué mujer o qué hombre va a aguantar a su pareja que está todo el día trabajando y la persona está en su casa esperando que llegue a las 2 de la mañana para que se levante a las 3 a ir a trabajar otra vez? Imposible. Ahora bien, pero ¿qué hacer, por ejemplo, en los casos de personas que ocupan cargos de alto nivel en empresas y a quienes les toca viajar constantemente y que de repente no están en casa porque su trabajo no se los permite? Quizás no tanto porque no quieren.
Hay un proceso, obviamente, de negación, como cualquier adicción, tal cual explicó Eduardo. Obviamente, es sumamente complicado darse cuenta que estamos en el marco de la adicción y muy a menudo tú empiezas a darte cuenta cuando ya es demasiado tarde. El ejemplo que acaba de dar Eduardo, sobre tú llegas a tu casa y por ejemplo, tu pareja se fue, ya un señal que, bueno, hubo obviamente antes mucho más señales, pero que no supiste tomar en cuenta. El problema es que entramos, por tu pregunta, a otra cosa que tiene que ver con qué tipo de filosofía se plantea en las empresas. Hay una contradicción también que las empresas hasta ahora no supieron resolver, que lo siguiente, obviamente se valora el rendimiento, se valora el compromiso con la empresa, pero las empresas también desde un cierto número de años se dieron cuenta que el ser humano es un ser integral, que obviamente una persona productiva tiene que ser una persona bien equilibrada. Que necesita tiempo libre. Que necesitan tiempo libre. Y te voy a dar un dato, no por ser muy patrulla, hacer nacionalismo, digamos, pero Francia, fíjate, es uno de los países que tiene la tasa de productividad la más alta del mundo. Y sin embargo, tenemos el número de horas de trabajo la más baja del mundo y con número de semana de vacaciones la más alta del mundo. A mí como empleado en Francia me tocó tener 9 semanas de vacaciones por año, cosa que hace soñar uno venezolano. ¿Pero por qué? Porque obviamente por tener esa posibilidad de descansar y dedicarte totalmente, plenamente a otra cosa, cuando tú estás en el trabajo, tú estás totalmente dedicado en el trabajo. Esa filosofía yo creo que es algo que, por lo cual y nosotros como profesionales tenemos una cierta responsabilidad, tenemos que insuflar y participar e insuflar esa nueva filosofía en las empresas. Ahora bien, el tema de dedicarle más horas diarias al trabajo, estar ausente en la familia de por sí solo, entonces no son factores que lleven a identificar que una persona sea o no sea adicta al trabajo. ¿Qué otro tipo de conductas están asociados a padecer de, digamos, esta condición? En lo que es la dependencia al trabajo, no solamente la cantidad de horas, sino como dije anteriormente, la pasión que le dedicas, la actitud que tú tomas, dándole la prioridad, como tú bien decías anteriormente. Así es. Y simplemente, independientemente del número de horas, cuando tú dejas en segundo plano el resto de las áreas y estableces como primera prioridad tu trabajo, ahí tienes otro indicador que no es solamente el número de horas. Pero reafirmando lo que decía Yannick, es muy importante cómo las empresas enfocan este negocio. Porque una empresa tiene que ser productiva. Una empresa, nadie crea una empresa para perder dinero y para ganar poquito dinero tampoco. Entonces se requiere la productividad, se requiere también de que haya un compromiso de parte de los trabajadores, que son los que producen los resultados. Yannick lo explicó muy bien. Y ciertamente, ratificando lo que decía, las empresas deben tener un buen enfoque, tomando en cuenta que las personas, para dar mejor rendimiento, tienen que tener un equilibrio en su vida. Es decir, que mucha de esta responsabilidad en el que alguien sea o no sea adicto al trabajo depende de la empresa. En buena parte sí, porque la empresa puede tener un tipo de exigencias que sea a veces pero tan grande que hace que la persona dedique tiempo al trabajo. En este caso específico, la persona no es adicto al trabajo, la persona está cuidando su trabajo y le está dedicando demasiado tiempo y está recibiendo, lamentablemente, las consecuencias negativas por el hecho de que se lo están imponiendo. La persona no es adicta al trabajo en este caso. Ahora bien,